Nada es lo que parece en Astorga. Bajo el asfalto y el adoquín de las calles de la capital de la Maragatería se esconde la urbs magnífica del Imperio Romano. Edificios públicos y privados con casi 2000 años de historia que vuelven a resurgir como el ave fénix. A una galería cerrada, oscura, sin ventilación. El pasado no solamente resulta atractivo, es que es imprescindible conocerlo para poder entender el presente y para no cometer errores en un futuro, ¿no? Lo que llamó poderosamente la atención de Roma, de este territorio, fue la riqueza que esconde su subsuelo. Estaba plagado de oro. Una muralla oculta una de las grandes ciudades betonas de nuestra comunidad. Escondido, cerca del umbrales, se alza el Castro de las Merchanas, una fortaleza levantada hace varios milenios que ha sobrevivido al paso del tiempo y que guarda bajo sus piedras decenas de enigmas y preguntas. Vemos con un realismo y una presencia que realmente a veces asusta. Es otro de los misterios. Los han considerado elementos votivos de alguna deidad. Aparentemente es una más de las que puede haber en el entorno. Prácticamente es un recurso desconocido, muestra lo evidente. El emplazamiento de los castros es muy peculiar. Pocas comarcas hay en nuestra comunidad que atraigan tanto como a la Maragatería. Es allí donde el ser humano ha dejado impresa la huella de su paso por una tierra que ha traído durante miles de años a personas llegadas de medio mundo. Desde el teleno, que abriga los enigmáticos petroglifos cuyo significado aún no ha sido revelado, hasta el corazón de Astorga, donde el genial Gaudí levantó un palacio. El horizonte maragato está marcado con los signos que el hombre allí ha dejado. Pero en la Maragatería, el tiempo ha querido jugar con la necesidad que el humano ha tenido siempre de perpetuarse a través de símbolos. Y en su capital, Astorga, los siglos han borrado poco a poco las huellas de una de las ciudades más perfectas jamás creadas por el Imperio Romano. Bajo las calles y los modernos edificios, Astúrica Augusta permaneció aletargada y lejos del bullicio que la habitó hace más de 2 milenios. María Ángeles, ¿dónde se encuentra Astorga? Se encuentra situada en un altozano, es un cerro que está tallado por 2 ríos, el río Tuerto, que discurre por la zona oriental, y el río Jerga, por la zona occidental. Un emplazamiento ideal para un asentamiento humano. Donde hay agua, hay vida. Tiene una situación con unas condiciones estratégicas muy importantes. Hay que añadir su ubicación en el área noroccidental de la península ibérica, en la antesala de lo que será todas las zonas galaicas. Eso ha hecho que este enclave, que hoy asume la capitalidad de comarcas diversas, esta capitalidad ya surgió hace más de 20 siglos con el primer asentamiento que hubo aquí. Es una ciudad de origen romano, un campamento militar de pacificación después de un periodo de guerra de 10 años de los romanos contra los astures. Poco a poco se fue abandonando, esto se convirtió en una ciudad, Astúrica Augusta. La guerra fue aquí la que dio paso a la vida. Tras las campañas en el noroeste de la península, el emperador Augusto decidió a comienzos de nuestra era asentar aquí la Legión Décima Gémina, un campamento militar que décadas después se transformó en una sociedad compleja y cosmopolita, una sociedad que ha sobrevivido 21 siglos.
Lo que llamó poderosamente la atención de Roma de este territorio fue la riqueza que esconde su subsuelo. Estaba plagado de oro. Astúrica surgió como capital administrativa para el control y la administración de toda la extracción de ese mineral de oro, su almacenamiento y su posterior traslado a la metrópoli, a Roma. Fue una ciudad muy importante, llegó a ser desde muy pronto la capital de una demarcación territorial que eran los conventos jurídicos. El convento jurídico Astur ocupaba un extenso territorio, ocuparía las actuales provincias de León, el Principado de Asturias y casi la totalidad de Zamora. ¿Cómo puede ser que un pequeño campamento militar se transformara en eso? Desde el principio, en la mente del primer emperador de Roma, Augusto, estaba la idea de fundar aquí una ciudad. Pensaron en este enclave como una ciudad. Lo que pasa que lo primero que se estableció fue un campamento militar por cuestiones de estrategia, ¿no? Para pacificar todo este territorio se estableció la Legio Décima Gémina, sobre todo especializada en la construcción de infraestructuras, de las calzadas y de las grandes infraestructuras necesarias para sacar adelante una ciudad. La Legio Décima Gémina llega aquí en torno a los años 15-20 a.C. A finales del primer tercio del siglo I después de Cristo, el campamento se va abandonando y aquí ya se construye una ciudad con todas las de la ley. El oro se acabó y con las pepitas también se fue el esplendor de la gran urbe. Un esplendor que permaneció apagado hasta hace apenas 30 años, cuando de las profundidades de la ciudad comenzó a asomar la antigua Astúrica Augusta. Aquí, en la zona más elevada de la urbe, se encontraba el epicentro de aquella vida imperial. ¿Podemos encontrar en Astúrica Augusta ese foro que pertenecía a las grandes ciudades? El foro de Astúrica presenta unas características muy peculiares, aprovechando instalaciones de la época del propio campamento. El foro estaba ubicado en la zona más meridional de la ciudad, la más elevada también. Ahora mismo estaríamos casi en el centro del foro. Si fuéramos un romano, ¿qué veríamos? Estaríamos viendo ahora mismo el pórtico sur, parte de la basílica. Tendríamos una panorámica del pórtico occidental donde se abriría una sala donde se reunirían los decuriones para sacar adelante los designios de esta ciudad. Y estaríamos ante un gran podium sobreelevado al suelo de circulación que se pisaba en época romana. Hay una palabra que persigue a este foro, que es ergástula. ¿Mito? ¿Realidad? ¿Existe? La ergástula es el nombre que se le da a una galería cerrada, oscura, sin ventilación, que los eruditos locales la interpretaron como cárcel. Después de ya 30 años de excavaciones arqueológicas, sabemos que para nada surge con esa función en el contexto de la propia ciudad. Ergástula. Ese es el nombre que tradicionalmente se ha dado a este espacio de la ciudad. Un lugar siniestro, oscuro, frío, sin ventanas. El emplazamiento perfecto para establecer una cárcel donde aislar a los convictos. El infierno de Astúrica Augusta. Pero es cierta la historia. ¿Qué era este misterioso espacio? Nos encontramos en el interior de esa galería. Sabemos hoy por hoy que, aunque solamente conservamos esta galería con bóveda de cañón de unos 50 metros, en época romana existían otras dos que, partiendo de ambos extremos, iban en aquella dirección. Formaría una estructura de planta en U, justo en el centro del foro. Era la base de sustentación de una gran plataforma sobreelevada, unos 6 metros con respecto al área de lo que sería el foro.
estaría enmarcada por pórticos, son dobles, que la circundarían en su lateral norte, oeste y sur, cerrando a oriente con el gran edificio basilical. La Basílica del Foro de Astúrica tenía una longitud que era el doble de lo que es actualmente la Catedral de Astorga. ¿Cuándo comienzan las excavaciones aquí en Astorga? A partir del año 1984, en esta ciudad se empiezan a realizar excavaciones arqueológicas en todos los solares donde se va a llevar a cabo una construcción que está dentro del conjunto histórico. La parte urbana que está encerrada por el recinto amurallado. Algo más de 160 solares los que se han excavado, pero claro, todavía nos queda por saber. Está hecha con lo que sería el equivalente al hormigón romano, un encofrado de madera sobre el que se vierte una mezcla a base de argamasa y piedra. En la bóveda se pueden ver las huellas de los tablones. Cuando seca, se retiran los tablones y nos quedan muros muy compactos, muy fuertes. Astúrica Augusta nos propone en Astorga un viaje en el tiempo hacia las profundidades del pasado. Un viaje guiado por el recurso al que los romanos daban una mayor importancia: el agua. El líquido elemento formaba parte del trabajo, de la riqueza, del ocio y de la salud. Bajo las calles, esta red de saneamiento permitía evacuar las aguas insalubres de la ciudad. Nos encontramos bajo el suelo de Astorga, ¿no? Estamos en el interior de una cloaca, de una alcantarilla romana. Esta galería discurre por debajo del jardín de la sinagoga. Está dentro del itinerario arqueológico que se gestiona desde el Museo Romano y que se denomina Ruta Romana. Lo primero que construyen los romanos cuando se deciden a hacer una ciudad son las infraestructuras sanitarias, toda una red de canalizaciones para evacuar las aguas residuales. Esta ciudad tenía una superficie de 28 hectáreas. Allá donde había una calle, debajo habría una cloaca. El alcantarillado romano de esta ciudad fue descubierto en el año 1863. La ciudad decidió reponer esas galerías en su uso. La actual ciudad de Astorga está utilizando en parte algunos ramales del alcantarillado romano. En Astúrica conocemos dos tipos de cloaca. Las cloacas más antiguas estaban cerradas con un sistema dintelado, colocarían una losa plana. A finales del siglo I después de Cristo son sustituidas por estas otras de mayores dimensiones con el cierre abovedado. La primera exploración de este tramo de cloaca la realizó don José María Luengo en el año 1946. Trataban de incluir este ramal dentro del alcantarillado que la ciudad está utilizando. Y para ello abrió 3 registros para acceder a la propia alcantarilla. Este es uno de ellos. En aquel extremo está cortado y por tanto quedó aislado del resto. Aquella red de alcantarillado aseguraba la supervivencia, pero en otro punto de la actual Astorga, el agua jugaba un papel socializador. Las termas menores eran uno de los edificios públicos más importantes en la ciudad. Un complejo que durante más de 3 siglos fue el punto de reunión para los asturicenses y que además supuso un importante reto tecnológico. ¿Eran importantes las termas para una ciudad romana? Cualquier ciudad romana que se preciara tenía que disponer de un establecimiento termal. En el caso de Astúrica conocemos 2 complejos termales de carácter público. Estas son las termas menores. Este complejo termal está en uso desde el siglo I después de Cristo hasta la época bajo imperial. Está sometido a múltiples reformas.
Las termas romanas eran lugares de ocio y negocio. Asistían los ciudadanos a bañarse y también a entablar relaciones sociales, comerciales, políticas. Estas termas tenían un recorrido lineal. Ingresaba en el frigidarium, con un ambiente frío asociado a una piscina. A continuación había una zona de transición, el tepidarium, ambiente templado, para pasar seguidamente al sudatorium, lo más parecido a una sauna, todo siempre con fines casi terapéuticos. A continuación estaría el caldarium, baño de agua caliente. Tiene la peculiaridad de que conservan dos caldarium. El caldarium 1, que es el que se encuentra en esa zona, y el caldarium 2, que está aquí. Estos edificios entonces serán un avance tecnológico muy importante. Se conoce el sistema que ellos utilizaban para calefactar las diferentes estancias, el sistema de hipocausto. Ven si quieres y te lo enseño. Hipocausto. Esa es la palabra clave para entender el funcionamiento de las termas romanas. Mantener los espacios aislados era una misión relativamente sencilla, pero conseguir las temperaturas adecuadas sin los actuales sistemas de climatización no parece tan fácil. ¿Cómo conseguían hace 2000 años que una sala alcanzara los 80 grados? Aquí conservamos el desarrollo de un hipocausto completo, una cámara de calor. Columnitas de ladrillo de planta rectangular que levantan entre 80 centímetros y 1 metro, sustentando un forjado y sobre ese una capa de argamasa bastante gruesa, que es lo que sería el suelo de circulación. Aquí estaría ubicado el horno, que permitiría el paso de calor a través de esta perforación que hay aquí, cubierta con un dintel. Entonces el aire caliente circularía en toda esta cámara y calentaría el suelo. En esta sala conservamos lo que se denominan las concameraciones. Entre el muro de piedra y el revestimiento interno de la pared hay un espacio hueco donde probablemente se colocarían unos ladrillos huecos. Todo el calor y los gases que se liberaban de la zona del hipocausto ascendían y se calentaban también las paredes. De modo y manera que en esta sala se alcanzaban temperaturas que llegaban a los 80 grados. ¿Quiénes utilizaban estas termas? Estas termas eran utilizadas tanto por hombres como por mujeres. Se establecían horarios. A una hora determinada entraban los hombres y a otra las mujeres. La prueba de que estas termas debieron de ser usadas por mujeres es el hecho de que en este canalillo, en el relleno de ese canalillo, apareció un pendiente de oro. ¿Quiénes eran las personas que vivían en este territorio? Las piedras hablan de los lugares, también de quienes les dieron vida. La Urs Magnifica, que impresionó al mismísimo Plinio, también tuvo que ser una ciudad diseñada para impresionar a todo aquel que llegaba hasta ella. La riqueza del oro cercano también se notaba en estas casas. Conocemos la vida pública de Astúrica, pero ¿la vida privada se sabe algo? Conocemos algunas de las construcciones domésticas de las personas que habitaron aquí en la ciudad. Nos encontramos delante de los restos de una de las viviendas más importantes que se han excavado aquí en Astorga, la domus del mosaico del oso y los pájaros. Una de las salas, el oecus o sala de recepción, se encuentra pavimentada con un lujoso mosaico. Es una casa que debía de pertenecer a un personaje muy importante, alguien relacionado con la administración de las minas. Demuestra su importancia por la existencia de un área termal dentro de la casa. ¿Qué supone para una ciudad que el siglo XXI y el siglo I convivan?
Implica mucho trabajo desde hace décadas para que se produzca una convivencia pacífica entre la ciudad antigua y la ciudad contemporánea. Desde el año 95 se ha creado un itinerario arqueológico guiado, la Ruta Romana, que se gestiona desde el Museo Romano. ¿Qué atrae de Astúrica? Es nuestro pasado. El pasado no solamente resulta atractivo, es que es imprescindible conocerlo para poder entender el presente y para no cometer errores en un futuro, ¿no? Vecinos, peregrinos y turistas caminan todos los días ajenos a lo que bajo sus pies existe. En la superficie, la moderna Astorga acoge y maravilla sabiendo que en su corazón un latido romano sigue sonando. Una ciudad subterránea cuyas puertas siguen 21 siglos después, abiertas de par en par. Dar vida a lo inerte, dar valor a lo que aparentemente no lo tiene. La historia tiene la capacidad de conseguir ambas cosas. Lo hace lenta y silenciosamente, esperando el momento adecuado para volver a abrir el cajón de los recuerdos. Las páginas, escritas hace miles de años por manos anónimas. No solo el momento, también el lugar donde ese momento mágico en el que el pasado se hace presente es cuestión de la azarosa historia. A menos de 30 kilómetros de la frontera entre Salamanca y Portugal, y a medio camino entre el Umbrales y Bermellar, se alza un promontorio que ahora se confunde con el paisaje de las Arribes del Duero. Maribel, ¿dónde nos encontramos exactamente? Estamos en el Castro de las Merchanas, un poblado prerromano en el municipio salmantino del Umbrales, a unos 100 kilómetros de la capital salmantina, en pleno centro de la comarca histórica del Abadengo. Pertenece al Parque Natural de las Arribes del Duero. En este castro habitaron los betones, tribu prerromana, desde el siglo V a.C. hasta el siglo V-VI después de Cristo. Desde aquí podemos apreciar una perspectiva de lo que es el entorno natural. Tiene los mismos ingredientes para ser considerado un poblado defensivo, situado en una península elevada, al lado de un río que hacen característicos a estos poblados. ¿Es un poblado aislado? No es un poblado aislado, está rodeado de al menos otros 6 poblados como este en un radio de 10 kilómetros. Pero también es una zona muy rica en yacimientos arqueológicos. Salamanca, Valladolid, Ávila o Zamora fueron hace más de 2000 años territorio de un pueblo celta que consiguió domar durante varias centurias un vasto territorio. Los betones lograron defenderse de numerosos enemigos gracias a los castros. Construcciones que en el siglo XXI pasan desapercibidas, pero que en un tiempo de continuas escaramuzas eran indispensables para asegurar la supervivencia. ¿Cómo es la estructura de este castro? Tiene forma de almendra, un perímetro amurallado de unas 8 hectáreas, pero la superficie útil del castro se reduce a 5 hectáreas. 2 accesos, la puerta norte, que es la puerta betona, y la puerta sur, que es la puerta monumental romana en la que nos encontramos.
y tiene 2 portillos de acceso al río y de acceso a la necrópolis, que actualmente está tapada y no se puede visitar. ¿La orientación de este castro es casual? El emplazamiento de los castros es muy peculiar. Están situados siempre a la solana y se nota que se está calentito. Esta puerta monumental es la primera vez que en un castro se ven vestigios tan claros de la ocupación romana. Está hecha con sillares de porte muy monumental, en contraposición con los sillares toscos que serían típicos de la época castreña. ¿Realmente Salamanca puede ser considerado un territorio vetón o fue algo anecdótico? El noroeste de la provincia salmantina se caracteriza por la elevada concentración de poblados de esta naturaleza. Todos componen una ruta arqueológica que discurre entre este castro de las Merchanas en Lumbrales y el castro de Yecla la Vieja en Yecla de Yeltes. Tienen un patrón de asentamiento que es común. El enclave elevado permite el control visual de una cierta extensión de terreno. Son intervisibles entre sí, situados a poco más de 5 kilómetros. Su modo de vida consistía en el aprovechamiento de los terrenos para ganadería y también agricultura. Esa proximidad ha provocado conflictos, por lo tanto, se veían, se comunicaban, pero también vigilaban los movimientos por si acaso. ¿Qué hace especial a las Merchanas o es un castro más? No, no es un castro más, es un lugar muy especial. Destaca la gran variedad de elementos característicos de época castreña. Es muy difícil encontrar un poblado que tenga tantos recursos de esa época y además también es difícil encontrar un poblado como este donde las huellas de la romanización sean tan visibles. Además de este campo de piedras hincadas, la fortaleza de las Merchanas posee otro elemento intimidatorio para cualquier enemigo que se acercara hasta aquí. Una enorme muralla que, además de completar el sistema defensivo del castro, es un verdadero hito tecnológico. Levantar tapiales de esta envergadura, casi indestructibles y en un entorno irregular, parece un reto de complicada solución. La muralla de las Merchanas, una acumulación de piedras, ¿no? Bueno, una acumulación de piedras, pero con muchísima técnica, con todo el conocimiento del mundo. Hecha de sillares de granito en seco, o sea, aquí no hay nada que las una. La cimentación está sobre el propio terreno. Que hay roca, sube por encima, que no, baja para abajo. Se adapta como un guante al espacio. La muralla tiene una ligera inclinación. Está construida a propósito en talud, con una inclinación de unos 15 o 20 grados. Eso la hace mucho más consistente. La muralla está construida con 2 muros. Un paramento exterior, un paramento interior y en el centro relleno de piedras menudas. La anchura es muy variable, depende de donde ellos percibiesen que venía el peligro. Puede llegar hasta 8 metros de anchura. El perímetro que rodea el castro de las Merchanas, no en todos los puntos, requiere amurallamiento. Hacia el oeste, la propia pendiente del río les aísla sin necesidad de construir ahí una muralla. Para que un poblado de esta naturaleza siga adelante, se necesita el esfuerzo de varias generaciones. Aquí encontramos el ejemplo más claro de cómo está construida la muralla, cómo es el paramento exterior, qué tipo de piedras conforman. Vemos el relleno de piedras menudas, cascajo, y por el otro lado nos encontraríamos otro muro interior
con piedras de estas características. La muralla no es solo defensa, es también la demostración de que el pueblo vetón tenía unas habilidades técnicas que siglos después cambiaron la arquitectura mundial. A lo largo del lienzo, sorprendentes soluciones a problemas críticos permitieron a los habitantes de este castro mantenerse a salvo. Este muro se trata de un muro construido en espina de pez o en espiga. Vemos que es de fábrica castreña porque una parte de la puerta romana está adosada a este muro. La construcción normal sería como la vemos abajo. Efectivamente, sillares colocados en seco, más o menos horizontales. Llama la atención esta disposición en espina de pez que le da al muro una consistencia contundente. Brunelleschi en la cúpula de Santa María della Fiore utilizó el mismo sistema constructivo. Fue tan inteligente de ocultar ese secreto al revestir la cúpula con ladrillos dispuestos de otra manera. Por lo tanto, es un secreto que comparten dos recursos tan separados en el tiempo como es la Catedral de Florencia o el Castro de las Merchanas del Umbrales. Cuando uno visita estos poblados, no deja de sorprenderse de las soluciones técnicas tan avanzadas que utilizaron en la construcción del poblado. La muralla también es ejemplo de que lo no evidente en las Merchanas es lo más atrayente. La muralla va descubriendo a lo largo del recorrido sus secretos. Junto a las puertas y los portillos tenemos varias esculturas. Y luego también nos encontramos con soluciones constructivas que son sorprendentes. Estamos en una época, la prehistoria, en la que imaginamos personas toscas con una inteligencia limitada. Y sin embargo, si observamos con detalle la muralla, no deja de sorprendernos. Por ejemplo, este arco de descarga. Tuvieron un problema que probablemente fue que la muralla tenía tendencia a derrumbarse y lo que hicieron fue solucionar ese problema de derrumbe aliviando la muralla, haciendo un arco para descargar la presión. Pero la fortificación no ha permanecido solamente como un mudo recuerdo de aquel miedo a sufrir ataques. Es también el cuaderno de bitácora de quienes aquí vivieron. Piedras que parecen formar parte del paisaje esconden tras su apariencia un código que fue escrito seguramente por personas especiales dentro de la colectividad y que ahora es prácticamente invisible. Uno de los grandes misterios de las Merchanas es esa roca de ahí atrás, ¿no? Es otro de los misterios. Aparentemente es una más de las que puede haber en el entorno. Algunos ven una piedra relacionada con la tradición de las piedras de responsos, que están relacionadas con un ritual que consistía en que cuando uno pasa alrededor de una piedra de este tipo, lanza una piedra pequeña arriba con el objetivo de librar a las almas de los muertos que estaban vagando por el mundo de los vivos. En la parte superior nos encontramos con unas cazoletas. Aparentemente no es una piedra inocente. La fortificación logró proteger a los vetones de las Merchanas hasta el siglo I de nuestra era. En ese momento, los romanos atravesaron las puertas y romanizaron la pequeña ciudad. Entonces, los vetones y su espíritu celta se perdieron en el olvido. La historia los convirtió en pasado. ¿Cuándo el castro dejó de ser vetón para pasar a ser romano? Con exactitud no sabemos, pero podemos situar ese hito en torno al siglo II a.C.
Hay diferentes teorías de por qué los romanos aparcaron por estas tierras. Una de esas teorías nos habla que para los romanos esta zona tenía un interés geoestratégico, un punto que estaba rodeado de numerosas minas de minerales. Ellos aprovecharon el lugar que los betones ya habían humanizado e impusieron sus costumbres. Testigo de ese paso de los romanos por el Castro de las Merchanas, conservamos este muro. Nos contemplan cerca de 1600 años. Formaría parte de un edificio público. Debajo de nosotros se encuentran las 3 estancias que compondrían este edificio. Probablemente albergaría un destacamento militar que se encargaría, puede ser, del control de las minas del entorno. Falta mucho por conocer de las Merchanas. Prácticamente es un recurso desconocido, muestra lo evidente, no ha sido prácticamente excavado. Presentado en sociedad a través de los estudios que hizo Gómez Moreno a mediados del siglo XX. Fue con Maluquer, a través de sus excavaciones y sus investigaciones, cuando se conocieron más datos. Aquí, si uno pasea con detenimiento y se va fijando en los detalles que nos muestra el castro, puede percibir muchísimas cosas que no se ven así a la ligera. El muro exento habla de Roma, pero otra piedra habla de los betones. Aquel pueblo prerromano tenía una seña de identidad. Los berracos, un símbolo que ahora les identifica, pero que en el pasado, sin lugar a dudas, debió de cumplir una función concreta. Parece complicado pensar que estas esculturas eran arte ornamental, pero ¿qué utilidad tenían? Nos encontramos en lo que fue la entrada principal del Castro de las Merchanas, la puerta betona, una puerta construida en embudo, destinada a contener el ataque enemigo. Te va metiendo en el interior del castro hacia un estrechamiento donde sería más fácil defenderse. En esta puerta nos encontramos a los berracos, la principal manifestación artística de este pueblo. Es una escultura zoomorfa que puede tener forma de toro, cerdo o jabalí. El berraco de las Merchanas es un jabalí en actitud de acometer. Ha tenido una vida muy intensa. Apareció en los años 80, pero apareció sin patas. Fue trasladado al municipio. En 2009 apareció el plinto del berraco, entonces ya se trasladó definitivamente a su sitio original, que sería la puerta de entrada a un castro. Probablemente, aquellos primitivos escultores jamás pensaron que aquellos animales de piedra fueran a moverse. Ahora, 2 de aquellos berracos reposan en el centro del Umbrales, a más de 7 kilómetros de la que fue morada betona. Estas tallas son por el momento uno de los pocos vestigios que nos pueden unir a una indescifrable forma de pensar. Están construidos de un bloque de granito, o sea, están hechos de una pieza. El trabajo de construcción de un berraco es fruto de la voluntad de la colectividad, igual que el resto de los elementos que componen estos poblados. Se necesitaba la participación de muchas personas. Extrae un bloque de granito, unos 1000 kilos, y luego la cincelasen. ¿Para qué eran? Hay algunas teorías que la asocian con ritos funerarios. Los han considerado elementos votivos de alguna deidad. Para otros constituye un elemento delimitador del terreno, control del poblado.
Las teorías que giran en torno del Berraco son muy variadas. Lo que sí tenemos claro es que el sitio natural del Berraco sería la puerta de entrada a los castros. Las Merchanas conserva todos los elementos que nos hacen tener esa percepción de que los habitantes de este sitio se han ido a alguna parte, pero tampoco hace tanto tiempo. La historia ha querido que los betones hayan vuelto a recuperar el que fue su territorio en Salamanca, un territorio sobre una frontera que ellos no conocieron, en un parque natural que para ellos era su sustento, al lado de un pueblo que entonces no existía. Quizá la historia quiere hacernos llegar un mensaje desde el pasado.